Ok, mis hermanos, vayamos a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Y como hemos estado estudiando este libro, sabemos que aquí está Moisés con el pueblo de Israel y están en el lado este del río Jordán para entrar a Canaán, a tomar por posesión la tierra prometida. Y el pueblo de Israel era más o menos alrededor de 3 millones de personas. Y Dios llamó a su siervo Moisés. Sabemos que Dios preparó a Moisés y para prepararlo duró alrededor de 40 años para poder tratar con una persona que era una persona grandiosa. Moisés, él fue creado en el palacio del faraón y todo lo que la gran persona que Moisés fue en ese tiempo, Dios tuvo que derribar todo eso y duró 40 años para despojar a Moisés de su propia fuerza, de su propio entendimiento. Porque Dios no usa a la persona de acuerdo a las fuerzas de la persona o cualquier cosa que sea de la persona individualmente, sino Cristo obra mediante su Espíritu Santo siempre. Dios preparó a su siervo Moisés y Moisés aprendió algo muy sencillo pero muy difícil. Dios tiene que tratar con cualquier siervo que si Dios te ha puesto un llamado en tu corazón, en tu mente, lo primero que Dios tiene que hacer es enseñarte a reverenciar su nombre, a reverenciarlo a Él. Juan el Bautista dijo: yo tengo que menguar para que Él sea enaltecido. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama para servirlo, Dios tiene que usar un vaso disponible y un vaso que no esté lleno, sino despojado, lavado con la sangre de Cristo y lleno con el Espíritu Santo. Bueno, aquí está el pueblo de Israel y están para tomar posesión de la tierra prometida. Ya han pasado alrededor de 40 años. Ahora, a Moisés, Dios le mostró que Moisés no iba a tomar posesión de esta tierra, porque Moisés representó de una manera desagradable a Dios, no una obediencia absoluta. Moisés representa la ley y nosotros no somos salvos de acuerdo a nuestra obediencia a los 10 mandamientos, me refiero en el poder de la carne, sino que en el poder del Espíritu Santo. Cuando aprendas a reconocer lo que significa en Gálatas 2:20, donde dice: yo ya he sido crucificado con Cristo Jesús, ya no soy yo quien vivo, mas Cristo vive en mí. Entonces la vida que vives hoy en la carne, la vives mediante la fe en aquel que dio su vida por ti y su vida por mí. También en Romanos 6:11 dice que debemos de considerarnos muertos a la carne, al pecado, y vivos mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, me encanta el libro de Éxodo, Deuteronomio, Números, porque nos muestra de una manera sencilla cómo el pueblo de Dios tiene que ser despojado de Egipto. Egipto representa el sistema del mundo, de que ya no confiamos de acuerdo a lo que el mundo nos dice, las filosofías, las teorías del mundo, sino lo que dice la palabra de Dios, y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en
Otra vez en Deuteronomio, en Éxodo, en Números, la palabra nos enseña de una forma muy sencilla, en donde no está complicado con toda la tecnología y todas las cosas que nos distraen, que traen distracción. ¿Qué hay en el desierto? Absolutamente nada. Un lugar en donde Dios nos tiene que llevar a todos a poder oír la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Y Dios siempre lleva a su pueblo al desierto. Y aquí podemos ver lo mismo que hizo. Y en este lugar deberían de haber entrado a la tierra de Canaán, deberían de haber pasado por el desierto solo 11 días. Pero de acuerdo a su falta de fe en Dios, no tuvieron fe en la palabra de Dios, la previa generación, y murieron en el desierto sin fe. Y aquí está la nueva generación, y están listos para entrar, para tomar posesión de la tierra prometida. Y eso es lo que vamos a leer ahorita aquí. Y dice en el verso 1 del capítulo 7, Deuteronomio 7, verso 1, dice: cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, y siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo de en pos de mí, de que me siga. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, sobre ustedes, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas. Destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dice el verso 6, y dice: un pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, o os ha escogido, pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo mando hoy que cumplas. Bueno, vamos a parar ahí. Y bueno, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Lo primero que vemos es en el verso 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra. Otra vez, ¿quién fue
la persona? ¿Quién fue el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida? Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que Dios mismo los llevó. Claro, Dios puso a Moisés para ser la persona indicada, el portavoz, el que hablaba para Dios. Pero sin embargo puedes leer en los libros de Éxodo, Levítico, Números y claro, por supuesto, Deuteronomio, que cómo es que Dios los dirigía. Y sabemos que Dios, ¿se acuerdan cuando, y muchos saben que Dios daba el maná para dar de comer a su pueblo, porque Dios cumplió de proveer para su pueblo? Pero había en el día, cuando en el desierto, ¿te imaginas el sol que había en ese lugar? ¿Y cómo iban a poder estar afuera en el desierto? No había un lugar en donde, para que cubriera el sol, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios puso una nube que los protegía en contra del sol. Y no nomás los protegía, pero esa nube se movía, y donde se movía la nube, el pueblo se movía también. Dios promete guiarnos a cada uno de nosotros también. Esto lo puedes ver, y me encanta otra vez cómo Dios te enseña de una forma muy sencilla, donde puedes aplicar esto muy sencillo a tu vida. Y solo tienes que imaginarte un desierto, no hay nada. No tienes que imaginarte toda la tecnología que tenemos hoy, todas las cosas que nos traen, distracciones. Algo muy sencillo. El pueblo de Israel en medio de todo un desierto. Dios los sacó de Egipto. Egipto no era tierra de los judíos, era de los egipcios, por supuesto. ¿Y qué estaban haciendo los judíos ahí en Egipto? Eran esclavos. Los egipcios usaban a los judíos, como eran forasteros, los usaban como esclavos y trabajaban absolutamente gratis para ellos. Bueno, quizás recibían comida porque habían los amos que los proveían por ellos, pero eran esclavos, no eran libres. ¿Y por qué sucedió eso? La palabra de Dios nos dice en Génesis que fue voluntad de Dios cuando Dios le habló a Abraham. Dios le profetizó a Abraham que esto iba a suceder, que iban a estar el pueblo de Dios en cautiverio por alrededor de 400 años. Pero Dios es misericordioso, y llegó el día cuando Dios dijo no más, y voy a rescatar a mi pueblo. Así también Él dice no más a tu vida y a mi vida, y nos dice vive. El día que Dios te ve que estás esclavizado en las cosas del mundo. Muchas personas, personas honorables, personas que trabajan duro para sus familias, pero en realidad no tienen visión, no saben, trabajan para recibir dinero y la paga y todo eso, y poder comprar casa y el sueño americano, como se dice aquí, ¿no? Pero visión celestial y sabiduría no hay fuera de la palabra de Dios. Dios te dice que Él tiene planes para ti en Jeremías 29:11. Dice, yo sé los planes que tengo para ti, no son para algo malo, sino para bendecirte, para darte un futuro y esperanza. Es lindo cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mucha gente van en la vida apresurados todos los días, y en verdad no tienen visión, no saben para dónde van. Van al supermercado, van a trabajar, con sus familias, van a pasear, pero hay incertidumbre. Y la razón es porque no nomás somos el cuerpo, que es lo físico, pero somos alma y somos espíritu.
Entonces, si le damos todo lo que el alma necesita, pues está bien, pero ¿qué pasa con el espíritu y qué pasa con el alma? Y no pensamos en eso porque si no lees la Biblia, si no leemos la Biblia es el único libro que nos habla de la vida eterna. Y nos habla que hay vida eterna, ya sea para la condenación, que es el infierno, y por último el lago de fuego para las personas que no se sometieron a Jesucristo, a su evangelio. No quisieron nada con Jesucristo. Pero aquellos que reciben de gracia, favor inmerecido, reciben la salvación cuando Romanos capítulo 10 nos dice que mediante las escrituras, y que Dios usa predicadores para poder predicarte el evangelio de la gracia. Y la palabra de Dios dice que cuando tú escuches lo que dice la palabra de Dios, cómo es la salvación, que a Jesucristo, Él es Dios, Él es el Creador, la palabra dice que todo fue creado por Él y para Él. Y Él no dejó su creación para ver que la creación se la averigüe por sí mismo. Él tiene un plan. Y el plan primero es eterno, no es primeramente físico. Y por eso Jesús supo que no iba a haber ningún varón, ni Moisés, ni ninguna persona que puede salvar a una persona por la eternidad. Otra vez, no pensamos en la eternidad. La Biblia nos habla de esos dos diferentes reinos. Los reinos celestiales, el reino de Dios y el reino de la oscuridad, que es Satanás. Entonces, Jesucristo nos dice que la ley, los 10 mandamientos, nos muestra primeramente que somos pecadores. El Espíritu Santo, Jesús dijo que iba a mandar a su Espíritu Santo en Juan 16, verso 8, donde dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mucha gente quiere recibir todas las bendiciones de Dios, y Dios quiere bendecir a todos en absoluto. Pero lo más necesario para ti y para mí es tu salvación eterna. Y la Biblia te habla mucho de eso. La Biblia es el único libro que habla de los reinos espirituales. Entonces, lo que vemos aquí es de que Dios le habló a Moisés que fuera una persona simbólica a lo que Jesucristo iba a ser un día. Jesucristo es el Salvador. Aquí Moisés fue fiel para con Dios, pero no fue Jesús, no, él fue un hombre pecador. Y murió como una persona que les acabo de mencionar, que no entró a la tierra prometida, porque Dios nos quiso mostrar a nosotros de que Moisés no es el Salvador del mundo. Fue una persona como tú y como yo, y fue usado por Dios. Hay un solo mediador, hay un solo Salvador, ese es Jesucristo. Él es Dios, Él se hizo hombre, nació mediante María. Mucha gente dice que Jesús que María es la madre de Dios. María fue madre de Jesús, fue bendita entre todas las mujeres. La misma palabra bendita dice en Efesios capítulo 1, donde dice que nosotros también somos benditos, bendecidos, favorecidos de Dios. ¿Por qué? Porque somos escogidos de Dios. Hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En estos capítulos nos habla y nos dice que solo Dios recibe gloria, ninguna otra persona. Bueno, quise notar que cuando escuchen que Moisés fue usado por Dios y que Moisés fue el mediador entre Dios y el pueblo de Israel,
Moisés es simbólico a Jesucristo. Y como les acabo de decir que Moisés no atravesó el Canaán, no entró a la tierra prometida, es para saber que ningún hombre puede llevarnos a la salvación. Solamente la sangre de Cristo, porque en la sangre de Cristo estaba la vida de Jesucristo. Y Él dio su vida por nosotros. Y la salvación es el comienzo. En Romanos, les dije, Romanos 10, dice que si tú, al escuchar el Evangelio, y te das cuenta que Dios se hizo hombre, ¿por qué se hizo hombre? Porque solamente Dios es perfecto. Y para que una persona, la sangre, hubiera sido para salvar a todo el mundo, tenía que ser perfecta la persona. Pero sabemos que no hay ninguna persona perfecta aparte de Dios. Y Dios tuvo que nacer y fue engendrado, nació de María. ¿Por qué? Porque Él tuvo que ser hombre para poder morir, porque Dios no puede morir, es espíritu. Y vivió sus 33 años y medio aquí en la tierra, y la vida que Él vivió, esa vida es impartida a ti por fe. O sea que Dios, cuando el día que estés enfrente de Dios en el trono, Dios va a decir que tú eres culpable y que yo soy culpable por mis pecados. Pero Jesucristo va a decir, esta persona puso su fe en mí. Romanos 10 dice que todo aquel que confiesa con su boca, pero que cree con todo el corazón. Muchos confiesan con la boca. Y Jesús dijo, muchos me alaban de labios solamente, pero su corazón no está conmigo. Dios quiere tu corazón. En Proverbios dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere un servicio de labios. Dios no quiere un servicio de ningún otro. Él quiere tu corazón. Si no le das tu corazón, tu todo, no le des nada. Y Dios dice, si no quieres estar conmigo, Dios es luz, es paz, es gozo. Todo, ¿cómo vas a ser consolado y confortado? Dice, no necesitas estar conmigo, y para eso está el infierno. El infierno es la ausencia de todo lo que Dios, cómo Dios te consuela y te conforta todos los días de tu vida. Bueno, dice, cuando Jehová, verso 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla. Ahora, Moisés le aseguró al pueblo de Dios que iban, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Entonces Dios fue, aunque este Dios es invisible, Dios de nosotros, la palabra de Dios dice que todo lo que es visible fue creado por el Dios que es invisible. Y mucha gente tiene que ver para creer, pero la Biblia, tú necesitas leerla para poder conocer a tu Dios mediante la fe. Mediante la fe. Dios los trajo a esta tierra personalmente. Claro, usó a Moisés, usó la nube que iba por el día, que los guiaba, y en la noche cuando oscurecía, Dios encendía un fuego en la noche, les daba de comer el maná, Dios proveyó. Y Dios hace lo mismo. No exactamente con la nube, con el fuego en la noche y con el maná, pero sin que tú veas a Dios, Él está obrando en la vida de todas las personas. La razón que por qué tienes salud, puedes respirar y puedes trabajar y tienes tus facultades mentales están bien, tu salud, es porque eso viene de Dios, no viene del hombre. Dios, la vida es la luz viene de Dios, en el cual entrarás para tomarla. Dios dice, hey, vas a entrar a la tierra prometida, no hay cuestión de que si va a ver si va a suceder, no, vas a tomarla. Y dice, y Dios haya echado delante de ti a muchas naciones.
Dios dice, no te preocupes por todas las dificultades que vas a ver, porque yo voy contigo, voy enfrente de ti, voy contigo y voy detrás también, protegiéndote por detrás también. Dice, vas a derribar a las 7 naciones y estas naciones, dijo el Señor, Jehová tu Dios, verso 2, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Dios nos muestra que para su pueblo, Dios siempre hace su parte. En el pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Dios dijo, mira, yo voy a cumplir todo esto que dice el pacto y a ti te toca cumplir esta parte del pacto. En el Nuevo Testamento, Jesús absolutamente es el que inicia la salvación, la sostiene y la perfecciona, pero nos manda a la obediencia todavía. Jesús dijo que Él no vino a borrar, a quitar los 10 mandamientos, sino vino a cumplirlos. Pero los 10 mandamientos son las características de Dios. Dios es absolutamente y perfectamente santo. Y los 10 mandamientos te enseñan que Dios es perfecto en su santidad y que tú y yo no. Pero Dios no te dice que tú obedezcas los 10 mandamientos de acuerdo a tu fuerza, a tu inteligencia, sino te dice negarte a sí mismo, levantar tu cruz y seguirme. Básicamente, deja que Dios te ayude a ser despojado de todo lo que hay dentro de nosotros que impide a que Dios obre en nosotros. Las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Sabemos que en Gálatas 5, versos 16 al 26 dice, digo pues, vivan según el Espíritu. Básicamente lo que Dios hace es, como lo dice en Romanos 8 también, Dios cumple, Él cumplió ya los 10 mandamientos, pero Él te ayuda a vivir esa vida en santidad. Y hay muchos que predican que no necesitas vivir en obediencia. Yo te digo que el Señor en lo absoluto no dice eso. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, verso 24, que aquella persona que oye la voz de Dios, la palabra de Dios, y la pone por práctica, lo obedece. Es como aquel que fincó su casa en la roca, una persona sabia, y que vinieron los vientos y las aguas y quedó firme porque estaba en la roca. Y aquellos que oyen la palabra de Dios pero no la ponen por práctica son aquellos que son insensatos, que como dice Jesús, de su boca me alaban. Ellos dicen, hablan el lenguaje cristiano, pero no lo practican. No lo practican definitivamente. Lo lindo es de que la palabra de Dios no nos dice que debemos de preocuparnos por lo que el hombre diga, sino lo que Dios es el que escudriña los corazones. Lo lindo es de que el Espíritu Santo nos muestra. Debemos de pedir al Espíritu Santo, escudriña mi corazón y muéstrame lo mal que hay aquí y guíame por las sendas de justicia, de vida eterna. Entonces, es una relación entre tú y Dios, entre yo y Dios. Todos los días, el cristiano no nomás se arrepiente el primer día que acepta a Cristo en su corazón, sino todos los días fallamos. Todos los días vamos creciendo, madurando en nuestra fe. Vamos creciendo espiritualmente en el conocimiento de Dios. Vamos de gloria en gloria. ¿Y qué es ir de gloria en gloria? Si ves como dice aquí en el, comenzando con el verso 1, cuando Jehová tu Dios
haya introducido en la tierra, la cual vas a tomarla delante de muchas naciones, y ves todos estos enemigos. Y verso 2 dice: Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Para estos eran 7 naciones que eran más mayores y más poderosas que la nación de Israel. Acuérdense que en el Antiguo Testamento todo lo que ves físico, toda la guerra que hubo física, en donde hubo muerte, donde tuvieron que pelear contra naciones, es simbólico a la batalla, la guerra que hoy peleamos tú y yo. Dice en Efesios 6, versos 10 al 20, que la batalla que nosotros peleamos son en contra de demonios, de espíritus, y son de diferentes rangos, como los rangos militares. Y no es nuestra batalla, no es una guerra en contra de carne y sangre, o sea, no en contra de personas. Es en contra de huestes espirituales en los lugares celestiales. Son invisibles nuestros enemigos, y los debemos de pelear usando la palabra de Dios, que es la espada de doble filo. Y sabemos que Efesios 6, versos 10 al 20 nos dice: ponte toda la armadura de Dios, el yelmo, el casco de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias de la paz, el escudo de la fe y la espada de doble filo, que es la Biblia. Para eso tienes que estar en la palabra de Dios. He estado exhortando a los hermanos que son cristianos, nos llamamos cristianos, pero no están en la palabra. Te voy a decir: tú no puedes sobrevivir sin la armadura de Dios. Vas a ser derribado. No puedes en contra de Satanás y sus demonios. Son muy fuertes para ti. Dice aquí: Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Dios tiene que entregarte a todos estos mediante que tú te dejes ser controlado por el Espíritu Santo. Tienes que dejar ser controlado por el Espíritu Santo, como este estudio pasado, en el domingo, estudiamos y di un poquito, leí un poquito de Romanos capítulo 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir? Conforme a los deseos, las pasiones de la carne. Antes de nacer de nuevo, la carne gobernaba al alma, porque el espíritu estaba muerto. Y cuando nace de nuevo una persona, Dios vivifica el espíritu del hombre. Y entonces lo primero que gobierna al alma es el espíritu. Primero el espíritu, después el alma, y por último la carne. Si tú no te rindes, lo primero, no vas a tener victoria en la fe. Si tú no te rindes absolutamente a la voluntad de Cristo, y no por tu propio razonamiento, entendimiento, tiene que ser mediante la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que conocer al Dios de la palabra. Que no te cuenten, que no te digan tradiciones. Y para mí no hizo absolutamente nada las tradiciones que estaban encarnadas en mí desde que yo nací. En lo absoluto. Desde el día que Dios me habló a mi corazón, a mi mente, a todo mi ser, Él me dijo: vive, sígueme, lo mismo que hace Jesús en los evangelios. Mateo, sígueme. Mateo lo siguió. Pedro, Juan, Santiago, incluso Pablo y todos los siervos de Dios. No eran que las personas eran grandiosas. Este Dios, el Todopoderoso, el Dios que está en control de todo el universo, de todas las galaxias y todo se rinde al gobierno de Dios, menos tú y menos yo. ¿Por qué?
por la altivez, la arrogancia, el orgullo de la persona. Y eso es lo que tiene que ser derribado en nosotros. Primeramente es el orgullo, tu voluntad. La voluntad es lo primero que tiene que ser rendida a Jesús. Para no andar conforme a la carne, conforme a los deseos, pasiones carnales. Por ejemplo, antes de conocer la palabra de Dios, me controlaban, dice la palabra de Dios, la codicia de los ojos, todo lo placentero de los ojos, la codicia de la carne. Si tú quieres complacer a todo lo que tus ojos ven, es imposible, porque entre más te pide. Todo lo que la carne te pide, los deseos carnales, más le das, más te pide. La codicia de los ojos, la codicia de la carne y la vanagloria del hombre. Nosotros fuimos hechos a la semejanza de Dios. Y en todo queremos hacer como Él. Incluso queremos ser Dios, queremos ser diositos, queremos ser aquellos que gobiernan nuestras vidas y las vidas de otras personas. Yo te voy a decir que si has tratado de gobernar tu vida y la vida de otros, de seguro has visto que, híjole, tú y yo no podemos hacer el trabajo que Dios puede hacer, en absoluto. Y dice en Romanos 8, que los que no andan conforme a la carne y no son controlados al Espíritu Santo, perecerán con la carne. Fíjate, dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa eso? A los deseos carnales, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuánto poder tuvo Adán en la vida de cada persona? Podemos ver todo lo que entró mediante Adán, la muerte, todo lo que es rebelión en contra de la autoridad de Dios, de la palabra de Dios. La muerte, el pecado, las enfermedades, todo lo que entró mediante Adán. Bueno, ¿cuánto más tiene poder Jesús? El primer hombre fue Adán, el último hombre fue Jesús. Entonces, otra vez, como sigo predicando durante las semanas, ¿quién es el que en tu vida da testimonio de ser más fuerte? ¿Adán o Jesús? Tu vida lo va a decir. Si tú vives, la palabra de Dios dice, si vives de ser controlado por los deseos carnales, morirás con tu carne. Y así como los gusanos se van a devorar tu carne, la palabra de Dios dice que Dios dará un cuerpo donde el gusano nunca muere. Dios da un cuerpo para gloria en el cielo, donde vas a ser consolado, confortado todos los días por el resto de la eternidad, pero también da un cuerpo de tormento perfecto, específico para el tormento en el infierno y en el lago de fuego también. Dice verso 3, porque lo que era imposible para la ley no puede salvar, la sangre de Cristo nos salva, y el poder del Espíritu Santo, cuando tú te rindes al poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te controla, te gobierna, tú estás mostrándole a Dios por hecho que te estás dejando someter a la voluntad de Dios y vivirás. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y pregunta, el libro de Filipenses te habla mucho de controlar los pensamientos. Que pienses, que leas la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua que lava tu mente. Si no lees la palabra de Dios, entonces no estás usando lo que Dios te dijo que usaras.
y tu acto, los hechos están diciendo, Señor, yo no me someto a ti, yo no me voy a someter a ti. Bueno, no necesitas, no necesitas. Y Dios te va a decir en el último día, dice en Mateo 7, 21, no todo el que diga Señor, Señor, cuando lo veas va a decir, Señor, ¿te acuerdas? Y Él va a decir, no te conozco. No te conozco quiere decir, no tuvimos una relación como deberíamos de haberla tenido. No quisiste una relación conmigo. O te va a decir, bien hecho, fiel, amado siervo, entra al descanso de tu Señor. Fuiste fiel con las cosas pequeñas, te daré cosas mayores. Entra al descanso del Señor. Porque, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensas todos los días? O hay personas que van a los domingos nomás y piensan en la palabra de Dios el domingo nomás. Pero durante toda la semana piensan en las cosas y los apetitos carnales. Yo te voy a decir que eso es un peligro muy grande, porque yo no te puedo juzgar, pero Dios sí te va a juzgar. Y Él va a ser perfecto en su juicio. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, hey, si tú piensas y estás leyendo la palabra de Dios continuamente, entonces estás pensando en las cosas del Espíritu. ¿Quién es el que va a juzgar eso? Dios. Dios. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas, te sometes y piensas en la carne y vives controlado por la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, morirás. ¿Dónde? No nomás habla morir físicamente, sino eternamente en el infierno. Pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. ¿Quieres vida? Sométete al Espíritu Santo. Hoy Dios está hablando. Y Dios está hablando y Él está corrigiendo, está tratando a las iglesias. Está hablando hoy diciendo, no me rindas culto de labios solamente. Porque si tu corazón no está con Él, de nada te va a servir lo que hagas de labios solamente. Tu corazón tiene que estar ahí. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. David fue una persona que a mí me encanta leer su vida. Él fue una persona que pecó en contra de Dios, se arrepintió, Dios lo perdonó, pero Dios dijo que él era una persona detrás del corazón de Dios. Dios te pide que tú seas una persona detrás del corazón de Dios también. Pero para eso tienes que hacer a Dios tu tesoro. El rey David escribió el Salmo 16 y dice, tú, Señor, eres mi herencia y mi porción. Dijo, tú eres mi tesoro, Señor. ¿Qué es tu tesoro de hoy? ¿Para qué es lo que tú vives? ¿Qué es lo que tú anhelas todos los días? Lo que sigues con todo tu corazón, ese es tu Dios. ¿En quién confías? ¿A quién le oras? A la persona que le hables tú con tu corazón, ese es tu Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Hey, si tú te dejas gobernar por la carne, eres enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si te sometes a la carne. Y por eso dice Pablo, mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vivan según controlados por la carne, sino según controlados por el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios en verdad mora, vive en vosotros, en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bueno, les quería mostrar de que Dios les prometió al pueblo de Israel. Dios les dijo, yo les voy a entregar, verso 2, en Deuteronomio 7, verso 2. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ustedes, ¿a qué? A los enemigos. Y las haya derrotado. Y las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas
misericordia. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, otra vez, Dios, así como Dios hace el pacto y dice, mira, yo voy a hacer la parte mía y tú tienes que hacer tu parte también, ok, Dios nos da el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios para nosotros? Dios sabe que tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Él envió a su Hijo amado y murió por nosotros en la cruz. ¿Por qué murió? Porque tú y yo, la paga del pecado es muerte. Y la muerte no se refiere nomás a la muerte física, sino muerte espiritual. Muerte espiritual es separación de Dios para siempre, el infierno. Para salvarnos, Dios mismo se hizo hombre, vivió 33 años y medio, fue a la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz y se hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras para poder hacer que las Escrituras, las profecías de él llegaran a cabo. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dios ya hizo todo lo que Él tuvo y nos envió el Espíritu Santo. Mucha gente dice, yo quiero que el Espíritu Santo me posee para poder estar bien contento. Lo que hace el Espíritu Santo, si pones a ver lo que dice en Juan 16:8 es, Él primero te va a convencer de pecado. Lo primero que hace es te entristece el corazón. ¿Por qué? Porque tiene que mostrarte de que tu relación con el Padre está muerta. Está muerta tu relación. Los que no han nacido de nuevo. Mucha gente dice, pero yo fui bautizado en tal iglesia. El bautismo significa cuando tú has sido, el proceso del Espíritu Santo, has sido tú muerto, sepultado y resucitado con Cristo por fe. ¿Y cuál es la evidencia de nacer de nuevo? Está muy fácil. La palabra de Dios nos dice que va a ser obvio que tu mente va a ser transformada. Dice en Romanos capítulo 12, verso 2. Ser transformados. Transformados como, por ejemplo, un gusanito que es transformado a una mariposa. Una nueva creación. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 también te dice que tienes que ser una nueva creación en tu mente. Es algo tremendo que Dios hace, y Dios dice que Él circuncisa el corazón en Deuteronomio y lo hace obediente a la palabra de Dios y lo hace que ame a Dios. Eso es un milagro que Dios hace. También dice la palabra de Dios que te quita el corazón duro de piedra y te da un corazón tierno de carne que ama y obedece a Dios. Y lo más precioso y poderoso que Dios hace es de que este Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, Él eterno, Él vive en tu corazón. Él dice, tiene que atar al hombre fuerte, a Satanás, lo echa para afuera, al todo espíritu inmundo. Y Dios Espíritu Santo toma posesión. ¿Cómo va a ser que mucha gente dice soy cristiano, pero viven en oscuridad? La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, capítulo 1 y 2, que es mentiroso la persona que diga Dios vive en mí y vive todavía absolutamente en la oscuridad. Dios es luz. En Él no hay oscuridad. Dios hace una obra poderosa, dinámica en la persona. Transforma a la persona en lo absoluto. Entonces, los enemigos que aquí Dios le dijo a Moisés, van a entrar a la tierra prometida y Dios te los va a entregar. Dios entregó a estas 7 naciones ante el pueblo de Israel, pero les dijo, tú la debes de derrotar. Yo te los voy a entregar, tú debes de derrotarlo. También a nosotros nos dice, hey,
el pecado no tendrá dominio de ti. Yo te voy a dar la fuerza dinámica, explosiva del Espíritu Santo, y tú vas a tener victoria en contra de todo lo que venga a ti. Mucha gente dice, pero es que es Satanás, o son sus demonios. Pero Dios nos dice que las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne, dice en Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26, dice: digo pues, vivan según el Espíritu, sean controlados por el Espíritu Santo, y no te satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer, obedecer a Dios. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las que les advierto, dice el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán al cielo, van a ir al infierno, dice. Pero de lo contrario, el fruto del Espíritu Santo, cuando eres controlado y Dios vive en ti, los frutos que se van a ver en tu vida es amor agape, no amor erótico o fileo, es un amor amigable, hermanable, sino agape, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que también quiere decir control propio, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque aquí ya está gobernando el Espíritu Santo de Dios, y Dios está sobre la ley de Moisés. Y los que son de Cristo han crucificado la carne. Yo ya he sido crucificado en Cristo Jesús, ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Otro pasaje de la Biblia que nos muestra los enemigos que Dios tiene que derribar en nosotros. Mucha gente dice, es que yo soy una persona y mi carácter es así, no puedo controlar yo. No, la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en Efesios capítulo 4 versos 30 al 32. Dice, no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado si eres hijo de Dios, para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Mucha gente vive amarga, viven no perdonando. La palabra de Dios dice que tú debes perdonar, porque si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti tampoco. Dios me ha mostrado cómo para perdonar a una persona, yo tengo que orar por esa persona, yo tengo que controlar mis pensamientos, dominio propio, control propio, y tengo que orar por esa persona, y así como Dios me ha enseñado a mí a pedir misericordia por mí y aquellos que yo amo, tengo que pedir misericordia por incluso mis enemigos. Misericordia. Si tú dices, no, yo quiero juicio para ellos, ¿tú quieres juicio también para ti? Yo no quiero juicio para mí. Y si yo pido juicio para ellos, Dios me dice, hey, tú tienes que perdonar. Dice, quítense vosotros, es un mandato, es un mandamiento.
toda amargura, enojo, ira, griteria y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo nos amó siendo pecadores. No, tú y yo no complacimos a Dios cuando Él nos llamó. Éramos enemigos de Dios. Y Él mostró su amor por nosotros. No nomás murió en la cruz, pero Él está detrás de nosotros para reconciliarnos para con Dios. Bueno, quise mostrar eso porque es muy importante. Ahora, también quiero mostrar cómo cuando una persona que genuinamente es un discípulo de Cristo, obedece los mandamientos de Dios. Ahora, esto la persona madura día con día. No es algo que una persona tiene más control que otra. Las personas, mientras se sometan a diario, y Dios nos va a mostrar a diario cosas que Dios está trabajando en nosotros. Y Dios te va a mostrar, por ejemplo, una actitud como si no te enojes así, perdona a esta persona. No seas codicioso, no estés deseando estar contento con lo que tienes. La palabra de Dios dice que Él suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y Jesús te dice, lo que tú necesitas lo tienes, lo que no necesitas, lo que no tienes ahorita no lo necesitas. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Solamente Dios sabe por qué no tienes lo que quieres. Eso es parte de tomar tu cruz. La cruz es hacer algo que tú en verdad no quieres hacer, pero la palabra de Dios te dice que lo hagas. Eso es levantar tu cruz en las cosas más pequeñas o más grandes, no importa. O algo que Dios ha dejado que tú estés viviendo y que tú digas, Señor, quita esto de mi vida, pero Dios te ha dicho, no, esta es tu cruz. Levanta tu cruz y sigue. Y Dios es justo para cuando tú ores y digas, Señor, te pido esto, y Él te dice sí, no, o todavía no, espera. Y muchas veces el Señor te dice, espera. Para ver si genuinamente somos discípulos de Jesucristo o de lo contrario. Si no somos de Él, somos enemigos de Dios. Filipenses 3:18 dice, porque muchos andan, como he dicho muchas veces y ahora los digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Todos nosotros queremos que cuando prediquen la palabra de Dios, queremos bendiciones, pero te voy a decir que la palabra de Dios dice que Dios es Jehová Rafa, es el gran cirujano. Dios tiene que usar la palabra de Dios para sanarnos en el corazón. Y si Dios te da palabra para bendición, gloria a Dios, tómala. Pero acuérdate que Dios primero está más interesado en sanarnos en el corazón de cosas que debemos de ser despojados de ellos. En Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, éramos enemigos de Dios, pero mediante la fe en Jesucristo, y somos reconciliados. Pero ya les mostré que el Espíritu Santo dice en Romanos 8, ser controlados por el Espíritu. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Dios sabe que vives en el mundo, pero igual como Israel los sacó del sistema de Egipto, del mundo, los trajo por el desierto para despojarlos de esa mentalidad mundana y pagana, para poder conocer a Dios mediante sus escrituras y ser guiados y controlados por el Espíritu Santo y entrar a la tierra prometida.
Para ellos era Canaán, era entrar a una tierra física. Para nosotros, primero la tierra prometida es en el cielo. Amén. Vamos a llegar al cielo. Esa es la tierra prometida. No pongas que tu tesoro no esté en las cosas de este mundo. Este mundo va a pasar rápido. Cuando menos esperes vas a estar en la presencia de Dios, y yo también. Y solo lo que hagas para Jesucristo es lo que va a contar, lo que hiciste en esta vida para Jesucristo y para su reino. Y Dios dice que no pongas tu tesoro en las cosas que van a perecer aquí en este mundo. Que pongas tu mente, tu corazón, tu tesoro en las cosas celestiales, en Cristo Jesús. Y Jesús te dice, no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y mucha gente dice, ¿pero qué no Dios creó el mundo? Sí, pero vives y vivimos en un mundo caído. Dios habla del sistema del mundo. Del sistema del mundo. Es voluntad y mandato de Dios para que el que profesa su fe en Cristo deba de continuar todos los días leyendo para poder oír su voz, para conocer a Dios, guardar la palabra, meditar en ella y ponerla en práctica, obedecerla. De lo contrario, de nada nos sirve esa religión que tenemos. O sea que hay una gran responsabilidad para nosotros como pueblo de Dios, como aquellos que decimos, Señor, no nomás yo quiero, mucha gente quiere la vida eterna, quiero que me salves del infierno, pero no quieren servirlo a Él y a su reino. No hay tal cosa. Dice la palabra de Dios, el que no me ayuda a poder ir a pescar almas, a poder obrar a su reino, desparrama. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, para la persona que es nacido de nuevo, eres hijo, dice, eres hijo adoptivo de Dios y eres siervo de Dios. Tú debes de servir a Dios y a su reino. Y no nomás eso, pero hay voluntad de Dios de poder instruir a nuestros hijos. Dice en el verso 3, y no emparenterás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. O sea que dice, cuando tú eres nacido de nuevo, tú no debes de casarte con una persona que no es nacido de nuevo. ¿Por qué? No es que la persona no sea honorable. Hay personas absolutamente honorables. Acuérdense que les dije que la batalla no es en contra de sangre y carne, no es en contra de la persona. Es quien vive en esa persona. Si el Espíritu de Dios no vive y no gobierna en la vida, en el corazón de la persona, ¿quién más gobierna? El espíritu del mundo. ¿Cuál es ese? Satanás y sus demonios. ¿Y qué va a pasar? Por eso cuando hay personas, dice la palabra de Dios, no se casen con personas que no son creyentes, porque van a ser yugos desiguales. ¿Y qué va a causar? Va a causar pleito. Dice Jesús, yo no vine a traer paz, sino a traer una espada. Antes de que haya paz, cuando una persona tiene a Dios que vive adentro de la persona, va a ser tan evidente que la luz de Cristo, quien vive en la persona, es mucha luz para la oscuridad. La gente que vive, yo antes vivía entre más oscuro peor, ¿no? Antes que estuviera en Cristo. Como por ejemplo aquellos cuando iba a los centros nocturnos y queríamos que la luz estuviera más, se apagara más, estuviera más oscura. Y me encantaba la oscuridad, pero ahora, y antes tenía que vivir en mentira, ¿no? En mentira, pero ahora puedo vivir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estoy viviendo de acuerdo a mi razonamiento o a mi fortaleza, sino vivo
poniendo mi fe en Cristo todos los días. Él me dirige, así como dirigió al pueblo de Israel por la nube, el día y el fuego por la noche. Bueno, dice también a tus hijos, no dejes que ellos, cuídalos, enséñales la palabra de Dios, y que no tomen por esposa a una hija de las personas del mundo, sino personas que son de la fe, o para un hijo también. ¿Por qué? Verso 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Lo que va a pasar es de que Satanás y sus demonios espirituales van a hacer que esta persona se ponga en contra del Espíritu de Dios que vive en la persona que ha nacido de nuevo. Y va a ser una pelea que por eso muchos matrimonios se divorcian. Es un yugo desigual. Uno quiere jalar para un tipo de vida y el otro para el otro, y sobre todo para obedecer a Dios. Verso 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. A nadie le gusta oír de la ira de Dios, pero Dios es Dios de ira. La palabra de Dios en Salmo 7 dice que Él está, todo el día está enojado con los impíos. Les dije que antes de nacer de nuevo, éramos enemigos de Dios. Yo también. En su misericordia Dios nos salva. Y cuando te salva, dice, no tomes ligero la sangre de mi hijo. Yo di todo por ti, tú debes de dar todo por mí también. Dice, para que no se alejen de seguir a Cristo y que sirvan a otros dioses ajenos, porque después el furor de Jehová se encenderá en contra de ustedes, dice, de vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruirás. Básicamente, cuando tú conoces a Dios mediante su palabra, tú vas a vivir en la sana doctrina, y todas las tradiciones paganas, dice, tú vas a quemar, tú vas a despójate de todas las cosas que el hombre ha agregado, o le han quitado o han agregado a la palabra de Dios. La palabra en Apocalipsis, y Pablo también dice que la persona que haga eso va a ser maldecida en lo más profundo y el lugar más peor del infierno. Anatema, dice. Así es que el Señor nos habla hoy y nos dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse quiere decir, ríndete a tu voluntad. Tú quieres seguir un camino que ni siquiera sabes para dónde vas, en lo físico, en este mundo temporal. No sabes para dónde te va a llevar ese camino. Jesús habló de esos caminos, dice, esos caminos son amplios que llevan a la perdición, al infierno. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y hoy te pido que hoy, que has escuchado, si Dios te ha hablado a tu corazón, no nomás es confesar con tu boca. Tú tienes que creer con todo tu corazón. Pero la palabra dice en Romanos 10 que tú y yo no podemos creer, y por eso pone a un predicador. Hay predicadores. Dios, tú sabes que Dios ha puesto personas que te han hablado. No importa la religión que pertenezcas. Tiene que ser mediante su palabra, dice en Romanos 10. Y cuando tú confieses con tu boca que Cristo es el Señor, pero que creas en tu corazón, serás salvo. Serás salvo. Hoy te pido que confieses ante Él. El Espíritu Santo lo que va a hacer primero, antes de hacer que brinques de gozo y hagas diversas cosas en emociones, lo primero que va a hacer es va a hacer que tú sepas que eres enemiga de Dios, y que hoy te quieres reconciliar hacia con Él.
y te dice, Jesús ya murió en tu lugar. Él ya pagó el precio. La paga del pecado es muerte. Jesús ya pagó el precio que tú deberías de haber pagado. Y ahora tienes que rendir tu voluntad a Cristo Jesús y leer las Escrituras. Yo te pido que leas el Evangelio de Juan y continúes leyendo libro tras libro. Lea capítulo tras capítulo, verso por verso. Pídele a Dios, Dios, abre mis ojos, mi corazón, mis oídos. Dame entendimiento. Quiero seguirte, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. ¿A cuál reino sirves hoy? Si no sirves en el reino de Dios, sirves el reino de Satanás, que es de las tinieblas. Pero Dios dice que Él traslada a una persona cautiva por Satanás y la oscuridad y lo trae hacia Dios y a la luz, a su reino. Yo te pido que ores conmigo esta oración y nomás cierra tus ojos y háblale a Dios y dile, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, confieso que he pecado en contra de ti y me arrepiento por mis pecados. Y arrepentirme, no nomás quiero dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, pero quiero regresar a ti. Dicen 2 Corintios 5, 18 al 19. Regresa a Dios. Y yo confieso que tú eres Dios, Jesús, y que tú viniste a este mundo, viviste, te hiciste hombre, viviste, fuiste a la cruz y moriste en la cruz y derramaste tu sangre. Diste tu vida porque en la sangre está la vida. Y esa sangre me lava y limpia de todos mis pecados. Y tú fuiste sepultado, moriste, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día según las Escrituras. Y ahora vives y estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Te acepto, Señor Jesús, como mi Dios, como mi Señor. Gobierna mi vida. Rindo mi voluntad. Haz tu voluntad en mí. Bautízame y lléname de tu Espíritu Santo. Sálvame, Dios, y salva a mi familia. Te pido todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.